Luigi Mangione, un joven de 26 años graduado en la Ivy League y perteneciente a una familia adinerada que aparentemente lo tenía todo, se convirtió en el centro de la atención nacional tras su detención por el espeluznante asesinato del consejero delegado de United Healthcare, Brian Thompson. Aunque la detención por sí sola cautivó a la opinión pública, las nuevas imágenes descubiertas justo antes del incidente han revelado un giro inesperado, dejando a todo el mundo, incluida su propia familia, conmocionado y cuestionándose todo lo que creían saber sobre él. Nuevas imágenes de Luigi Mangione. Nuevas imágenes de 26 años de edad. Luigi Mangione fue capturado en imágenes de vigilancia utilizando una identidad falsa. Las imágenes fueron grabadas en la recepción de un hostal en el que se alojaba y muestran a una mujer en el mostrador pidiéndole su DNI, que él proporcionó con el nombre falso de Mark Rosario. Esta fue probablemente la única ocasión en la que Luigi se bajó la máscara durante lo que parecía una interacción coqueta con la mujer, lo que facilitó a los agentes su identificación posterior tras la comisión del delito. Llevaba una mascarilla médica azul en cuanto se la bajamos o le pedimos que se la bajara. Mi compañero y yo le reconocimos inmediatamente solo por lo que vimos en los medios de comunicación con los vídeos de las fotos. La revelación de su identificación falsa ha añadido definitivamente otro giro al caso. Una de las grandes incógnitas es la dirección que aparece en el DNI 128 Sherman Place, Maplewood, que resulta ser falsa. A ese hombre se le pidió un documento de identidad. A continuación, proporcionó una tarjeta de identificación falsa de Nueva Jersey. Los residentes de Sherman Place se sorprendieron al descubrir que su tranquila calle figuraba en un documento de identidad falso. La revelación provocó confusión, y muchos se preguntaron por qué Mangione, originario de Maryland, había elegido su barrio como dirección. Algunos se preguntaban si Mangione tenía algún vínculo real con la zona, mientras que otros pensaban que podía tratarse de una mera coincidencia. Residentes como Jonel Delk expresaron su incredulidad y contaron que tuvo que comprobar 2 veces su propia dirección para asegurarse de que no era su casa. Incluso dijo que tuvo que ponerse las gafas de leer para asegurarse de que no era su casa después de haber recibido una avalancha de llamadas y mensajes de texto de amigos y familiares preocupados. Michael Mayer, residente de Sherman Place desde hace muchos años, también expresó su preocupación por las implicaciones más amplias del caso. Dijo que normalmente oímos que la gente tiene problemas con la asistencia sanitaria y que le deniegan la cobertura, y que tal vez eso le ocurrió a alguien que conocía o a él mismo. Esta repentina conexión con su calle ha dejado inquietos a los residentes de Sherman Place. El uso de un documento de identidad falso, junto con una dirección inexistente, sugiere en gran medida que Mangione había planeado cuidadosamente sus acciones. Es probable que se tardara algún tiempo en organizar un encubrimiento de este tipo, sobre todo teniendo en cuenta los recursos implicados. Cuando Luigi fue detenido, se le encontró en posesión de una pistola impresa en 3D, un silenciador y una máscara, elementos que coinciden con las herramientas utilizadas en el asesinato. Pudimos comparar esa pistola con los 3 casquillos que encontramos en el centro de la ciudad en la escena del homicidio. Estos elementos, junto con la identidad falsa, apuntan a un plan meticulosamente preparado, lo que indica que Mangione no actuó por impulso. Esta suposición se vio reforzada por el hecho de que Luigi había sido dado por desaparecido por su madre unos meses antes del incidente, lo que sugiere que podría haberse tomado un tiempo considerable para preparar un plan mucho mayor. Kathleen Mangione denunció su desaparición a la policía de San Francisco el 18 de noviembre. Mangione había mantenido una presencia activa en las redes sociales durante años, publicando regularmente fotos sonrientes de sus viajes, compartiendo su rutina de levantamiento de pesas y hablando de los retos de salud a los que se enfrentaba. Sus seguidores estaban acostumbrados a sus constantes actualizaciones, por lo que su repentina ausencia se hizo aún más notoria. Sin embargo, a la vuelta del verano, sus publicaciones cesaron bruscamente. Este cambio inquietó a sus amigos y seguidores, que se preocuparon. En julio, un usuario llegó a etiquetar a Mangione en X. «Hace meses que no sé nada de ti», y le preguntó si aún podía cumplir los compromisos que había adquirido para su boda. La falta de respuesta no hizo sino ahondar en el misterio que rodeaba su desaparición. A mediados de noviembre, solo 2 semanas antes del asesinato, la madre de Mangione, Kathleen Mangione, denunció su desaparición al Departamento de Policía de San Francisco. Afirmó que llevaba casi 140 días sin saber nada de él desde julio. Su madre presentó la denuncia de desaparición el 18 de noviembre, explicando que creía que su hijo había estado trabajando para TrueCar, un sitio web de compra de coches con sede en San Francisco. Sin embargo, un portavoz de TrueCar confirmó más tarde que Mangione no trabajaba para la empresa desde 2023,
lo que añade otra capa de misterio a su desaparición y plantea aún más preguntas sobre sus actividades previas al asesinato. Esta revelación apoya aún más la teoría de que Mangione había estado planeando sus acciones durante meses, posiblemente utilizando su tiempo de ausencia para preparar cuidadosamente lo que se desarrollaría en las semanas siguientes. ¿Qué pudo llevar a alguien como Luigi Mangione, que parecía tenerlo todo a su favor, a dar un giro tan drástico e impactante? ¿Fueron luchas personales ocultas tras la cuidada imagen que compartía con el mundo, o hubo algo más profundo que impulsó sus acciones? Estas preguntas están en la mente de todos mientras los investigadores intentan averiguar cómo alguien tan prometedor pudo acabar en el centro de un crimen tan escalofriante. Para quienes le conocían, la transformación de Mangione de joven prometedor, con un futuro brillante a fugitivo a la fuga, es trágica e insondable. Amigos y familiares aún están asimilando la conmoción de la detención, tratando de dar sentido a los oscuros secretos que parecen haber estado ocultos bajo la superficie. ¿Podía ocultar problemas de salud mental o había una razón más calculada y siniestra detrás de sus actos? Mientras los investigadores siguen reconstruyendo la cronología de los hechos, el público se pregunta si los signos del comportamiento cada vez más errático de Mangione estuvieron ahí todo el tiempo, sin que se dieran cuenta quienes creían conocerle mejor. ¿Qué le llevó a matar? ¿Fue un acto de desesperación o el resultado de una venganza más profunda y personal contra el mundo empresarial en el que antes parecía prosperar? Posibles motivaciones de las acciones de Luigi Mangione. Mangione parecía vivir una vida encantada, aparentemente destinada al éxito desde una edad temprana. Nacido en el seno de una familia adinerada de Maryland, tuvo el tipo de educación que abre puertas con las que la mayoría de la gente solo sueña. Asistió a un colegio privado de élite, donde destacó como un estudiante brillante y carismático, graduándose finalmente como valedictorian. Tuvo el lujo de asistir a exclusivos campamentos de verano y de contar con una amplia red de personas influyentes que apoyaron su trayectoria. Con su mente aguda y su personalidad decidida, se convirtió rápidamente en alguien a quien los demás admiraban, seguro de sí mismo, con talento y ambicioso. Siguiendo su camino hacia el éxito, Luigi se matriculó en una universidad de la Ivy League, donde siguió una rigurosa trayectoria académica en informática y matemáticas. Su éxito no se limitó a los estudios, sino que a menudo estuvo al frente de proyectos universitarios que tendían puentes entre la tecnología y los problemas sociales, lo que le valió la atención de profesores y futuros empleadores. Conocido por su versatilidad, compaginaba sus estudios con actividades extracurriculares que ponían de manifiesto su pensamiento innovador y su capacidad de liderazgo. Cuando terminó sus estudios, Luigi había conseguido un prestigioso puesto en San Francisco, lo que parecía consolidar su futuro como estrella emergente en el mundo de la tecnología. También le invitaban a menudo a hablar en conferencias sobre tecnología, lo que le dio más reconocimiento y mejoró sus perspectivas profesionales. Los amigos y conocidos que le conocieron a lo largo de los años le describieron como un gran tipo, admirado por su encanto y su carácter despreocupado. Era conocido por organizar actos benéficos y por inspirar a sus compañeros en su desarrollo personal. Era como un líder en nuestra clase, así que no estoy muy seguro de los clubes exactos, porque hace ya tiempo, pero era como un líder de clubes. Estaba en muchos clubes. También jugaba al fútbol. Jugó al béisbol creo que en la escuela media, pero creo que lo dejó después de eso. Pero todo el mundo lo conocía como un chico tranquilo, reservado, agradable y obviamente muy inteligente. Sus redes sociales mostraban la imagen de un joven vibrante y activo, que compartía fotos en playas soleadas y eventos sociales, constantemente rodeado de amigos y compañeros, con sonrisas que destilaban confianza y éxito. Pero bajo el pulido exterior, empezaban a formarse grietas. Lo que parecía una vida perfecta podía estar ocultando problemas más profundos, problemas que podrían haber desembocado en los impactantes sucesos que se desencadenaron más tarde. Uno de los momentos cruciales en la vida de Mangione parece haber sido un accidente de surf que le dejó un dolor de espalda debilitante. Según amigos cercanos y publicaciones archivadas en las redes sociales, Mangione hablaba a menudo de su amor por el surf y de cómo le daba una sensación de libertad. Sin embargo, el accidente cambió drásticamente su vida. Lo que antes había sido una pasión se convirtió en un doloroso recordatorio de su fragilidad, que sacudió su percepción de sí mismo y de su futuro. Lo que al principio parecía una lesión menor, se convirtió rápidamente en un dolor crónico que le obligó a abandonar muchas de las actividades que antes disfrutaba. La lucha de Mangione contra el dolor de espalda marcó el comienzo de una espiral descendente. A medida que el dolor se agudizaba, Mangione se retiraba de la vida social, prefiriendo el aislamiento a la interacción, e incluso empezó a cuestionarse su autoestima.
Buscó tratamiento en el sistema sanitario, pero cada vez se sentía más frustrado por lo que consideraba inadecuado. En varios foros de Internet se quejaba de los largos tiempos de espera, los tratamientos caros y los médicos que, según él, ignoraban su dolor o solo le ofrecían soluciones temporales. Estas experiencias le llevaron a sentirse cada vez más traicionado por un sistema que, en su opinión, debía apoyarle, pero que, en cambio, exacerbaba su sufrimiento. Esta frustración pareció evolucionar hacia el resentimiento, y Mangione culpó al sistema sanitario del deterioro de su calidad de vida. En un post especialmente revelador, Mangione escribió: «La sanidad ya no trata de curar a la gente. Se trata de exprimirte hasta el último dólar mientras estás demasiado débil para defenderte». Estos mensajes sugieren que las frustraciones de Mangione no eran solo personales, sino también sistémicas. Se veía a sí mismo como víctima de un sistema roto, y su ira parecía cristalizar en una venganza más amplia. Este resentimiento hacia el sistema se convirtió en un punto focal de su deterioro mental, ya que siguió sumergiéndose en comunidades online que reforzaban su creciente ira. La desaparición de Mangione de las redes sociales y de la vida pública en los meses previos al asesinato es también otro factor clave para comprender sus motivaciones. Amigos y familiares observaron que se había vuelto cada vez más solitario, cortando el contacto y retirándose al aislamiento. Este aislamiento autoimpuesto probablemente le proporcionó el espacio que necesitaba para entrar en una espiral aún mayor, al distanciarse de aquellos que podrían haber notado los cambios en su conducta. Este periodo de retraimiento puede haber sido un momento en el que los agravios de Mangione se enconaron y profundizaron. Durante este tiempo, los investigadores creen que Mangione pudo haber consumido contenidos en línea que reforzaron sus opiniones negativas sobre el sistema sanitario. Sitios web y foros en los que se discutían teorías conspirativas sobre los vínculos de la sanidad con la corrupción gubernamental y la avaricia empresarial pueden haber alimentado su radicalización. En Internet abundan las teorías conspirativas y la retórica extremista, y es posible que Mangione encontrara comunidades o contenidos que validaran su ira y alimentaran su deseo de venganza. Esta radicalización podría haberle llevado de albergar simplemente resentimiento a planear y ejecutar activamente acciones violentas. Una de las pruebas clave descubiertas durante la investigación fue un manifiesto encontrado entre las pertenencias de Mangione. Este manifiesto contenía planes detallados de posibles actos de violencia, incluido un atentado con bomba, en los que se esbozaban objetivos específicos y materiales para los explosivos. El manifiesto era una escalofriante ventana a la mentalidad de Mangione, que revelaba a un hombre dispuesto a llegar a extremos para hacer oír su voz. También revelaba el enfado y la desilusión de Mangione con el sistema sanitario estadounidense, criticando la avaricia de las empresas y el aumento de los costes, que hacía sufrir a muchas personas. Sus notas reflejaban una venganza personal contra el sector sanitario, lo que sugiere que fue un factor importante en la motivación de sus acciones. El manifiesto comenzaba con Mangione dirigiéndose a las autoridades federales, afirmando su independencia y que no trabajaba con nadie. Describía sus métodos como sencillos, al tiempo que justificaba sus acciones con la afirmación «había que hacerlo». Sus escritos se hacían eco de las frustraciones de sus notas, en particular sobre los fallos del sistema sanitario, y culpaba a los ejecutivos de las empresas de lucrarse con el sufrimiento humano. En el manifiesto, Mangione también reconocía las posibles consecuencias de sus acciones, lo que sugería que comprendía la gravedad de sus decisiones, pero que creía firmemente que era un paso necesario. Lo que diferenciaba al manifiesto era su claridad. A diferencia de las divagaciones erráticas, la redacción de Mangione era deliberada y precisa, y hacía referencia a conocidos críticos del sector sanitario para dar credibilidad a sus opiniones. Enmarcaba sus acciones violentas como una forma de honestidad brutal, revelando a un hombre que se veía a sí mismo como un cruzado reacio a tomar medidas extremas. Sin embargo, a pesar de sus racionalizaciones, la realidad seguía siendo escalofriante. Mangione eligió la violencia y dejó un legado de destrucción. Aunque no está claro si Mangione sentía algún tipo de animadversión personal hacia Thompson, la posición del director general lo convirtió en un objetivo simbólico. Matar a Thompson pudo ser la forma que tuvo Mangione de arremeter contra un sistema que creía que le había perjudicado. La elección de Thompson como objetivo también concuerda con las pruebas encontradas en el cuaderno de Mangione. Las detalladas anotaciones sobre los directores generales de la sanidad sugieren que Mangione los consideraba la encarnación de los fallos del sistema. Al atacar a una figura de alto nivel como Thompson, Mangione pudo haber intentado enviar un mensaje o llamar la atención sobre sus quejas. Sin embargo,
El atentado contra Thompson también indica que Mangione podría haber buscado algún tipo de martirio, posicionándose como un héroe para aquellos que compartían sus puntos de vista. El descubrimiento de los planes de atentado en el cuaderno de Mangione plantea la posibilidad de que el asesinato de Brian Thompson formara parte de un plan más amplio. Los planes de Mangione sugieren que tenía ambiciones que iban mucho más allá de este acto de violencia, con la posible intención de desencadenar un movimiento más amplio o desencadenar una cadena de acontecimientos. Las notas detalladas sobre los explosivos y los objetivos potenciales indican que Mangione podría haber tenido la intención de llevar a cabo múltiples atentados. Este plan estaría en consonancia con la teoría de que Mangione no actuó impulsivamente, sino que ejecutó una estrategia calculada. La reacción del público. La gente que sigue preguntándose por qué consideramos a Luigi Mangione un héroe, no lo vemos como el símbolo que es y el momento que se necesita. El estremecedor asesinato de Brian Thompson, consejero delegado de United Healthcare, el 4 de diciembre de 2024, ha desatado una oleada de discursos en Internet que van mucho más allá de las reacciones típicas a la muerte de un dirigente empresarial. Mientras que la tragedia de su muerte se recibiría normalmente con condolencias generalizadas, en este caso, el asesinato de Thompson ha desencadenado una respuesta inusual. En lugar de lamentar la pérdida, muchas personas se burlan activamente de Thompson e incluso sugieren que su muerte fue una forma de justicia por las acciones de United Healthcare y del sector sanitario en general. La controversia en torno a su muerte parece derivarse de una intensa frustración con las prácticas de las compañías de seguros médicos, con Thompson como cabeza visible de una industria ampliamente criticada por su percibida frialdad y avaricia. Esta insatisfacción ha ido en aumento durante años, sobre todo a medida que los costes de la atención sanitaria siguen subiendo y los consumidores se sienten cada vez más impotentes ante el incremento de las primas y la denegación de reclamaciones. Thompson era conocido por su liderazgo en United Healthcare, una empresa que se ha enfrentado en los últimos años a crecientes críticas por su gestión de las reclamaciones de seguros, sobre todo en lo que se refiere a la denegación de cobertura. Bajo la dirección de Thompson, United Healthcare se convirtió en sinónimo de denegación de reclamaciones, una práctica que afectaba especialmente a grupos vulnerables, entre ellos las personas mayores con Medicare. El uso automatizado de inteligencia artificial por parte de la empresa para rechazar reclamaciones no hizo sino intensificar la ira del público, ya que a muchos les parecía que un sistema sin rostro tomaba decisiones de vida o muerte sin tener en cuenta el sufrimiento humano. Surgieron informes de que los pacientes de Medicare se veían desproporcionadamente afectados, incapaces de acceder a la atención necesaria como resultado de estas denegaciones. Para empeorar las cosas, se presentaron demandas en las que se acusaba a la empresa de utilizar a sabiendas algoritmos de IA defectuosos, una medida que muchos consideraban el epítome del desprecio empresarial por la vida humana. A medida que crecía la reacción, se hizo evidente que muchos consideraban que Thompson, como jefe de la empresa, era directamente responsable de esta situación, lo que no hizo sino intensificar la indignación en torno a su muerte. Pero el asesinato de Thompson, aunque trágico, se ha convertido en algo más que una noticia. Se ha transformado en un espectáculo en las redes sociales. La reacción del público a su muerte ha sido poco menos que polarizada, con muchas personas dirigiendo su ira hacia las prácticas de United Healthcare en lugar de centrarse en la pérdida del CEO. Las redes sociales, en particular TikTok y X, se han llenado de mensajes que representan a Luigi Mangione, el presunto autor de los disparos, como un símbolo de la resistencia contra el sistema sanitario. Luigi fue el único que nos reunió y nos unió en Estados Unidos. Todo el clip, ustedes se dan cuenta de Luigi Mangione, ni siquiera sabe que él es un fenómeno nacional en este momento. Al igual que él ni siquiera sabe como amado que es. Al igual que él no sabe lo que está pasando, está en la cárcel. Estos mensajes han sido muy diversos, y algunos usuarios comparan a Mangione con héroes populares o incluso con forajidos históricos que lucharon contra las injusticias sociales. En un post viral, Mangione fue emparejado con un popular personaje de televisión, conocido por rebelarse contra la autoridad, alimentando la percepción de que el presunto tirador estaba tomando partido por las masas marginadas. Los memes y mensajes, algunos incluso idealizando el acto de violencia, han suscitado un intenso debate sobre las implicaciones morales de las acciones de Mangione. Muchos usuarios de las redes sociales han manifestado que, aunque no aprueban la violencia en sí, entienden las frustraciones más profundas que la provocaron. Creo que hizo algo malo, pero por debajo de lo que hizo, hay motivos válidos para la ira. Incluso los detalles en torno al asesinato parecen estar alimentando esta creciente historia. Cuando la policía investigó la escena del crimen, encontró casquillos de munición con las palabras «deny», «depose» y «defend» escritas en ellos.
Mucha gente vio en ello un ataque directo a las prácticas de las compañías de seguros, especialmente a la forma en que deniegan siniestros, libran batallas legales para proteger esas denegaciones y se defienden de cualquiera que intente desafiarlas. Se consideró un gesto simbólico, casi como una protesta violenta contra la burocracia, que muchos consideraban demasiado arraigada en la protección de los intereses corporativos en lugar de la salud humana. El hecho de que se encontraran estas palabras en el lugar de los hechos no hace sino dar la sensación de que las acciones de Luigi Mangione estaban motivadas por una gran frustración acumulada contra la industria sanitaria. La muerte de Thompson se produce en un momento en que el sistema sanitario estadounidense se enfrenta a duras críticas. Con los costes sanitarios disparados y las compañías de seguros denegando con frecuencia las reclamaciones, no es de extrañar que la gente esté harta. Muchos se sienten atrapados en un sistema al que parecen importarle más los beneficios que el bienestar de las personas. Para algunos, el asesinato de Thompson es casi un punto de ruptura, una señal de que la indignación por estas cuestiones ha alcanzado nuevas cotas. La intensa frustración ante un sistema inaccesible y, en ocasiones, despiadado, hizo que su muerte pareciera más una manifestación de un problema social más amplio que la pérdida de una sola persona. Aunque el asesinato en sí fue violento y trágico, está claro que la muerte de Thompson se ha hecho eco de un problema mucho mayor al que se enfrenta mucha gente. En un país en el que la asistencia sanitaria se considera a menudo un privilegio y no un derecho, este suceso ha suscitado un debate sobre si las compañías de seguros están haciendo lo correcto. También plantea la cuestión de cuánto tiempo más aguantará la gente lo que consideran un sistema roto antes de que ocurra algo drástico. La muerte de Thompson ha encendido el debate sobre la atención sanitaria. Las redes sociales se están llenando de gente que comparte sus frustraciones, y está claro que el tema de la reforma sanitaria no va a hacer más que crecer. Pero lo interesante es que esta tragedia no solo afecta a Thompson o a United Healthcare, sino que está empezando a tener repercusiones en lugares inesperados, como el pequeño McDonald's de Altoona, Pensilvania. Tras huir de la escena del crimen, durante 5 días se persiguió a Luigi Mangione, el hombre acusado de matar a plena luz del día a Brian Thompson, consejero delegado de United Healthcare. Las autoridades recorrieron la ciudad de Nueva York y otros lugares, reuniendo pistas a partir de grabaciones de vigilancia y pruebas forenses. Fue al 5.º día, en un McDonald's de Altoona, Pensilvania, cuando finalmente capturaron a Mangione. Mangione estaba sentado solo en una mesa cercana a los aseos del restaurante de comida rápida, cuando un cliente avispado lo reconoció por las imágenes que circulaban por todo el país. El cliente avisó rápidamente a un empleado, que llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, encontraron a Mangione comiendo tranquilamente una patata frita, con un gorro marrón, una mascarilla médica y una chaqueta oscura, aparentemente inconsciente de que su tapadera había sido descubierta. Su detención se produjo tras días de intensa investigación, en la que las autoridades utilizaron una combinación de trabajo detectivesco tradicional y tecnología de la nueva era para seguirle la pista. La publicación de una fotografía crucial en la que aparecía el rostro de Mangione ayudó a las autoridades a identificarlo y condujo a su captura. La persecución, que había cautivado a todo el país, terminó finalmente en aquel tranquilo McDonald's de Altoona, poniendo fin a la búsqueda del acusado de asesinato. Fue entonces cuando McDonald's se vio envuelto en la situación. Tras la detención de Luigi Mangione, el McDonald's de Altoona, Pensilvania, donde había sido capturado, se convirtió en el blanco de una oleada de reacciones en Internet. Después de que los informes revelaran que un empleado del restaurante había avisado a la policía tras ver a Mangione en el local, mucha gente desencadenó una avalancha de críticas negativas en Google, calificando a la cadena de comida rápida de Snitch Donald's por su papel en la ayuda a las fuerzas del orden. También hubo montones de otras críticas negativas, duras e incluso sin relación con la situación. Alguien incluso comentó: «Vi ratas correteando por la cocina, no os acerquéis». Sin embargo, Google intervino rápidamente y eliminó las opiniones que infringían sus políticas, ya que no se basaban en experiencias reales de clientes. Pero aunque se retiraron muchas de las opiniones, los comentarios restantes pusieron de manifiesto un sentimiento más amplio. Curiosamente, este caso marcó un cambio en la respuesta de la cultura de Internet a los actos de violencia. Los expertos señalaron que la glorificación de Mangione se extendió más allá de las comunidades de nicho en línea a las plataformas principales, amplificando el mensaje a un público más amplio. Los memes, la fanfiction y los productos de Etsy dedicados a Mangione difuminaron los límites entre la crítica, la sátira y la admiración genuina, complicando la comprensión pública de sus actos y sus implicaciones.
en medio del frenesí público, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, emitió un comunicado condenando a quienes celebraban las acciones de Mangione, subrayando que no era un héroe. Este asesino está siendo aclamado como un héroe. Escúchame, no es un héroe. El verdadero héroe en esta historia es la persona que llamó al 911 en McDonald's esta mañana. Este asesino no fue un héroe. No debería ser aclamado. Aunque sus declaraciones pretendían aportar perspectiva, también suscitaron críticas de personas que consideraban que la declaración pasaba por alto los problemas sistémicos subyacentes a la respuesta del público. Las palabras del gobernador pusieron de manifiesto la tensión entre condenar la violencia y reconocer las frustraciones que alimentaron la narrativa en torno a Mangione. Si te ha gustado el vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver muchos más vídeos interesantes como este.